El futuro de Skinny está en manos de Aurelio Casillas, pero esta vez el problema no es solamente lo que Skinny hizo, lo que sabe o lo que puede costarle al imperio. El verdadero problema, mi gente, es que Aurelio no llega a esta decisión como el hombre frío que todos temen. Llega con una muerte clavada en el pecho. Llega con el nombre de Ismael golpeándole la cabeza. Llega con esa culpa que no se ve, pero que pesa más que cualquier arma sobre la mesa. Y cuando un hombre como Aurelio Casillas tiene que decidir el destino de alguien mientras se culpa por la muerte de su propio hijo, entonces ya no estamos frente a una simple escena de poder. Estamos frente a una grieta. Una grieta en la leyenda. Una grieta en el apellido Casillas. Una grieta en el hombre que durante años hizo creer a todos que podía perderlo todo menos el control. Porque escúchenme bien, familia, este capítulo no se llama La culpa por casualidad. No se llama así porque alguien derrame una lágrima y ya. No. Se llama así porque la culpa en el mundo de los Casillas no es una emoción tranquila. La culpa muerde. La culpa envenena. La culpa hace que un hombre poderoso se vuelva más peligroso o más vulnerable. Y Aurelio, después de la muerte de Ismael, queda parado justo en ese punto en el que nadie sabe que va a pesar más, el padre que se siente responsable o el jefe que no puede permitirse mostrar debilidad. Así que antes de seguir, si ustedes también sienten que esta temporada final está empezando a cobrarle a Aurelio todo lo que la vida le había dejado pendiente, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que se viene con este capítulo no es solamente una decisión sobre Skinny. Es una prueba directa contra el alma de Aurelio Casillas. Y aquí es donde tenemos que entrar con cuidado, porque la descripción del episodio nos da pocas palabras, pero esas pocas palabras pesan muchísimo. El futuro de Skinny está en manos de Aurelio. Eso significa que Skinny ya no está caminando por su cuenta. Ya no está en una zona gris donde pueda moverse, negociar, esconderse o esperar que el tiempo le compre otra oportunidad. No. Está en manos de Aurelio. Y cuando alguien queda en manos de Aurelio Casillas, mi gente, no queda en manos de un juez común. Queda en manos de un hombre que ha construido su vida sobre códigos propios, sobre lealtades rotas, sobre castigos que no siempre necesitan explicación y sobre una idea brutal: quien amenaza a los Casillas, paga. Pero la pregunta aquí es otra. ¿Skinny amenazó realmente a los Casillas? ¿O Skinny se convirtió en el rostro más cómodo para descargar una culpa que Aurelio no sabe dónde poner? Porque ese es el filo más interesante del capítulo. Si Aurelio estuviera limpio de emociones, si estuviera funcionando solamente como el jefe de siempre, tal vez la decisión sería más directa, más rápida, más fría. Pero la muerte de Ismael lo tiene afectado. Y no solo afectado. Se culpa a sí mismo. Eso cambia todo. Cambia la temperatura de la escena. Cambia el peso de cada consejo. Cambia la forma en que Diana, la felina e Isidro pueden acercarse a él. Porque no están hablando con un hombre cualquiera. Están hablando con Aurelio en uno de esos momentos raros, peligrosísimos, en los que el monstruo se acuerda de que también fue padre. Y ahí, familia, ahí es donde el capítulo se pone realmente fuerte. Imaginen ese silencio alrededor de Aurelio. No hace falta que nadie diga demasiado. A veces, en esta serie, las escenas más pesadas no son las que gritan. Son las que callan. Aurelio sentado, mirando un punto fijo, con el nombre de Ismael rebotando en la memoria. Alguien menciona a Skinny. Alguien espera una orden. Alguien quiere saber qué va a pasar. Pero Aurelio no responde de inmediato, porque en su cabeza no está solamente Skinny. Está Ismael. Está la última decisión que no pudo cambiar. Está esa pregunta que ningún padre quiere hacerse, y mucho menos un hombre como él. ¿En qué momento lo que hice para proteger a mi familia terminó destruyendo a mi familia? Madre mía, mi gente, esa pregunta es veneno puro para Aurelio. Porque toda su leyenda está construida sobre una justificación. Yo hago lo que hago por los míos, yo ensucio mis manos para que los míos sigan de pie, yo cargo la guerra para que el apellido Casillas sobreviva. ¿Pero qué pasa cuando los muertos también llevan ese apellido? ¿Qué pasa cuando la sangre que se derrama no es la del enemigo sino la de casa? ¿Qué pasa cuando la guerra final ya no está afuera, sino dentro de la conciencia del propio Aurelio? Por eso, cuando Diana, la felina e Isidro entran en esta decisión, cada uno representa una forma distinta de mirar el problema. Diana no es una mujer ingenua. Diana, en esta temporada, viene más fría,
más independiente, más calculadora. Y si ella aconseja a Aurelio, no lo hace desde una ternura simple. Lo hace desde una lectura de poder. Diana sabe que una decisión tomada desde la culpa puede salir cara. Sabe que Aurelio, cuando se siente atacado, puede volverse imparable. Pero también sabe que un Aurelio herido por dentro puede equivocarse. Y una equivocación de Aurelio no la paga solo Aurelio. La paga todo el círculo. La paga la gente que está cerca. La paga cualquiera que quede atrapado bajo la sombra del apellido Casillas. Entonces imaginen a Diana mirando a Aurelio no como se mira a un jefe al que hay que obedecer, sino como se mira a un hombre que podría incendiarlo todo si nadie le pone un límite. Ella entiende que Skinny puede ser culpable de algo, puede haber fallado, puede estar en una posición demasiado comprometida, pero también entiende que convertir a Skinny en el lugar donde Aurelio descarga su dolor no necesariamente arregla la muerte de Ismael. Y ahí Diana se vuelve fundamental. Porque su consejo puede ser frío, sí, pero precisamente por eso puede ser necesario. Cuando todos tiemblan frente al dolor de Aurelio, alguien tiene que medir las consecuencias. La felina, por otro lado, trae otro tipo de energía. La felina no se mueve con inocencia. Cuando ella habla, uno tiene que escuchar no solo lo que dice, sino lo que guarda. Es una mujer que entiende el peligro, entiende las deudas, entiende cuando una decisión sirve para proteger y cuando sirve para abrir una trampa. Si la felina aconseja a Aurelio sobre Skinny, la pregunta no es solo si quiere salvarlo o hundirlo. La pregunta es qué ve ella que los demás todavía no ven. Porque la felina es de esas personas que huelen el desastre antes de que el desastre entre por la puerta. Y en una temporada donde las lealtades son inciertas, donde cada aliado puede tener una segunda agenda, su presencia al lado de Aurelio no es decorativa. Es una alerta. ¿Qué podría estar pensando la felina? Tal vez que Skinny sabe algo. Tal vez que eliminarlo, castigarlo o soltarlo sin medir consecuencias puede mover piezas que todavía no están visibles. Tal vez que Aurelio necesita dar una señal, pero no cualquier señal. Porque en el mundo de los Casillas, una señal mal dada puede invitar a los enemigos a acercarse. Si Aurelio se muestra demasiado blando, alguien puede leer debilidad. Si se muestra demasiado brutal, alguien puede leer desesperación. Y la desesperación, mi gente, también se huele. Los enemigos la huelen. La DEA la huele. El cabo, aunque no esté mencionado directamente en esta descripción del capítulo, también sabría olerla si le llega el eco correcto. Isidro entra como otra pieza clave. Y aquí tenemos que ser cuidadosos, porque Isidro no es solo un nombre más alrededor de Aurelio. En una familia como esta, cualquier voz cercana al apellido Casillas pesa de una manera distinta. Isidro puede mirar la decisión desde el lado de la sangre, desde la continuidad, desde el futuro de lo que queda después de Ismael. Y esa palabra, futuro, es importante. Porque el capítulo nos dice que el futuro de Skinny está en manos de Aurelio, pero también podríamos decir que el futuro emocional de Aurelio está en manos de esta decisión. Si se deja dominar por la culpa, ¿qué tipo de jefe queda? Si se obliga a actuar como si no sintiera nada, ¿qué tipo de padre queda? Y si intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cuánto puede romperse por dentro? Aquí el título La culpa empieza a abrirse como una herida. No es solo la culpa por Ismael. Es la culpa acumulada de años. La culpa por cada decisión tomada en nombre de la familia. La culpa por cada enemigo creado. La culpa por cada hijo que tuvo que crecer dentro de una guerra que no escogió. La culpa por cada mujer que tuvo que aprender a sobrevivir al lado de un hombre que confundía protección con control. Y claro, Aurelio no es un hombre que diga todo esto en voz alta. Aurelio no se sienta a confesar su dolor como cualquiera. Aurelio carga, endurece la mirada y sigue. Pero la serie, cuando quiere, nos deja ver que debajo de ese silencio hay una tormenta. ¿Y qué tormenta, mis queridos amigos? Porque Ismael no es cualquier nombre. La muerte de Ismael, según el material de este capítulo, lo tiene afectado y lo lleva a culparse. Eso significa que la temporada final no está atacando a Aurelio solo por fuera. No está usando únicamente a la DEA, ni únicamente a los enemigos, ni únicamente la guerra por el imperio. Está usando algo mucho más cruel, la memoria. Y contra la memoria no se dispara. Contra la memoria no se negocia. Contra la memoria no se manda a nadie. La memoria se sienta contigo, te mira cuando estás solo y te pregunta por qué no hiciste otra cosa.
¿Y qué hace Aurelio con esa pregunta? Esa es la tensión. Puede convertirla en castigo contra Skinny. Puede convertirla en una decisión medida gracias a Diana, la felina e Isidro. Puede fingir que no le duele. Puede dar una orden para demostrar que sigue siendo el mismo. O puede, por primera vez en mucho tiempo, darse cuenta de que cada vez que intenta demostrar que no siente, alguien termina pagando por lo que él no puede decir. Y aquí entra Skinny. Skinny no es presentado en la descripción como un hombre con poder sobre Aurelio. Al contrario. Su futuro está en manos de Aurelio. Esa frase lo coloca en una posición de absoluta vulnerabilidad. Pero cuidado, porque en drama de poder, el que parece indefenso a veces carga información, culpa o consecuencias que pueden incomodar a todos. Si Skinny está ahí, si su destino es tema de consejo, si Diana, la felina e Isidro tienen algo que decir, entonces Skinny representa más que una persona. Representa una decisión que puede marcar cómo va a gobernar Aurelio esta nueva etapa. ¿Con cabeza fría? ¿Con furia? ¿Con culpa? ¿Con cálculo? ¿Con miedo de parecer débil? Y esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se vayan guardando desde ahora. ¿Qué pesa más en Aurelio, la necesidad de controlar o la necesidad de castigarse a sí mismo castigando a otro? Porque a veces la culpa funciona así. Uno no sabe cómo soportarla, entonces busca un lugar donde ponerla. Busca un culpable visible, alguien que pueda recibir el golpe, alguien que permita decir, esto pasó por esto, por este error, por esta persona. Pero la muerte de un hijo, la pérdida de alguien como Ismael, no se ordena tan fácil dentro de una carpeta mental. No se cierra con una decisión. No se apaga con una sentencia. Y Aurelio, aunque quiera actuar como si el mundo todavía respondiera a su voz, está descubriendo que hay dolores que no obedecen. Mientras tanto, el otro hilo que aparece en la descripción del capítulo es Consuelo aprovechándose del banco. Y aunque parezca un frente distinto, no lo es tanto. Porque en una temporada donde el Imperio Casillas está rodeado por presión, por muerte, por culpa y por vigilancia, cualquier movimiento financiero abre una pregunta enorme: ¿quién está usando el caos para avanzar? Consuelo se aprovecha del banco. Esa frase suena menos explosiva que el destino de Skinny, sí, pero puede ser igual de venenosa. Porque cuando alguien se aprovecha de una estructura financiera, cuando alguien ve oportunidad en una grieta, lo que está diciendo es que el poder no solo se disputa con amenazas. También se disputa con información, con dinero, con acceso, con el momento exacto en que todos miran hacia otro lado. Y ahí, mi gente, miren qué interesante, Aurelio está mirando a Skinny, está hundido en la culpa por Ismael, está escuchando consejos sobre una decisión que puede definir su imagen, y al mismo tiempo Consuelo se mueve en otro tablero. Eso es muy de El Señor de los Cielos. Mientras una escena te muestra sangre emocional, otra te muestra cálculo. Mientras una persona se rompe, otra aprovecha. Mientras una familia llora, alguien mira una cuenta, una firma, una puerta abierta. Porque en este universo, el dolor de uno casi siempre es la oportunidad de otro. No quiero afirmar más de lo que la descripción confirma, porque todavía no tenemos transcript completo aquí. Pero como lectura dramática, el movimiento de Consuelo debe preocuparnos. ¿Por qué? Porque si Aurelio está distraído por la culpa, si su círculo está enfocado en Skinny, si Diana, la felina e Isidro están intentando influir en una decisión, entonces el banco puede convertirse en el lugar donde otra amenaza empieza a tomar forma. Y no hace falta que esa amenaza sea ruidosa. A veces las amenazas más peligrosas llegan en silencio, con papeles, con claves, con una oportunidad que nadie vio porque todos estaban mirando la escena más sangrienta. La culpa, entonces, no es solo emocional. Puede volverse estratégica. Si Aurelio está culpándose, alguien más puede usar esa fisura. Si la familia Casillas está concentrada en los muertos, alguien más puede moverse entre los vivos. Si el apellido está de luto, alguien puede intentar tocar el dinero, la estructura, el banco, la base que sostiene parte del poder. Y eso nos deja una idea muy fuerte: la temporada final no necesita atacar a Aurelio desde un solo frente. Puede atacarlo por dentro, con Ismael. Puede atacarlo por fuera, con la DEA. Puede atacarlo desde los enemigos, con la sombra de El Cabo. Y puede atacarlo desde las zonas grises, con personas que aprovechan cada segundo de debilidad. Volvamos a Diana por un momento, porque su consejo puede ser uno de los elementos más importantes del episodio. Diana no es una voz suave para tranquilizar a Aurelio.
Diana es una mujer que ha aprendido que confiar demasiado puede ser una sentencia. Si ella interviene en el destino de Skinny, seguramente su mirada no se queda en la emoción. Ella va a mirar el riesgo. Va a mirar qué sabe Skinny, que puede provocar su castigo, qué mensaje recibe el resto del círculo. Y sobre todo, va a mirar a Aurelio. Porque en el fondo, Diana sabe que el mayor peligro no siempre es Skinny. El mayor peligro puede ser Aurelio cuando cree que debe demostrar algo. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Pensar que los suyos, los que están cerca, no solo tienen que protegerse de los enemigos, sino también del momento emocional de Aurelio. Porque si Aurelio decide desde la culpa, puede hacer daño. Si decide desde el orgullo, puede hacer daño. Si decide desde la necesidad de demostrar que sigue siendo el Señor de los cielos, puede hacer todavía más daño. Y Diana, al estar ahí, funciona como una especie de termómetro. Si ella se muestra cautelosa, el público entiende que la temperatura está demasiado alta. La felina también puede leer otra cosa, la utilidad de Skinny. En este universo, una persona no siempre vale por lo que hizo, sino por lo que sabe, por lo que puede provocar, por lo que puede revelar si se siente acorralada. La felina entiende eso. Por eso su consejo puede no ser emocional, sino práctico. Tal vez Aurelio quiere una respuesta rápida, pero la felina podría hacerle ver que las respuestas rápidas son las que luego cuestan más. O al revés, tal vez ella cree que dudar demasiado abre la puerta a la debilidad. Y eso es lo fascinante de tenerla en esta escena de poder. Nunca sabemos si su consejo busca proteger a Aurelio, protegerse a sí misma, proteger una alianza o simplemente asegurar que el tablero no se le caiga encima. Isidro, en cambio, puede cargar el peso del apellido. Isidro puede representar esa idea de continuidad que ahora duele más por Ismael. Porque cuando muere alguien de la familia, los que quedan ya no son solo parientes. Son sobrevivientes de una historia que se está cobrando demasiado. Y la muerte de Ismael no solo deja ausencia. Deja una pregunta brutal sobre quién sigue, quién hereda, quién carga, quién paga. Si Isidro habla, su voz puede recordarle a Aurelio que cada decisión ya no ocurre en el vacío. Ocurre sobre una mesa donde falta alguien. Y esa ausencia cambia la conversación. Mi gente, pensemos en Aurelio escuchando estas tres voces. Diana, la felina, Isidro. Tres formas de advertencia. Diana desde la desconfianza lúcida. La felina desde el instinto de supervivencia. Isidro desde el peso de la sangre. Y en el centro, Skinny, esperando sin saber si está frente a una oportunidad, una condena o una decisión que ya fue tomada antes de que nadie abriera la boca. Porque cuando Aurelio está herido, la justicia de Aurelio puede volverse más impredecible que nunca. Y aquí hay algo que no debemos perder de vista. La DEA sigue siendo presión de temporada aunque el resumen de este capítulo no la mencione directamente. Venimos de una línea donde la presión contra Aurelio se intensifica, donde Castillo y la Operación Michoacán forman parte del cerco. Entonces, aunque el capítulo La culpa se enfoque en el plano emocional y en la decisión sobre Skinny, el mundo alrededor no se detiene. La ley sigue respirando cerca. Los enemigos siguen esperando errores. Y un Aurelio emocionalmente alterado es exactamente el tipo de hombre que puede cometer un movimiento que otros aprovechen. La DEA no necesita estar en cada escena para sentirse. Basta con saber que cualquier ruido puede llegar a un expediente, cualquier movimiento puede dejar rastro, cualquier fractura interna puede convertirse en una puerta. Por eso el destino de Skinny no puede verse como una subtrama aislada. Si Aurelio lo perdona, alguien preguntará por qué. Si lo castiga, alguien preguntará si fue justicia o culpa. Si lo usa, alguien preguntará qué sabe Skinny. Si lo deja vivir bajo condiciones, alguien preguntará quién gana con eso. Y en cualquiera de esos caminos, Diana, la felina e Isidro quedan marcados también, porque aconsejar a Aurelio no es gratis. Uno no le dice a Aurelio qué hacer y luego se lava las manos. Si la decisión sale mal, todos los que hablaron quedan dentro de la sombra de esa decisión. Y aquí es donde la palabra culpa vuelve con más fuerza. ¿De quién es la culpa? ¿De Aurelio por haber construido una vida donde sus hijos siempre estaban en riesgo? ¿De los enemigos que no sueltan el odio? ¿De quienes se acercaron demasiado al poder Casilla sabiendo que ese poder quema? ¿De Skinny, por algo que todavía no podemos afirmar? ¿O de una guerra que ya se volvió tan grande que nadie puede controlarla por completo? La serie nos empuja a una pregunta incómoda. Cuando un imperio se alimenta durante años de miedo, traiciones y venganzas,
¿De verdad existe un solo culpable cuando llega la tragedia? Esa es la clase de pregunta que hace grande este tipo de capítulo. Porque no se trata solamente de saber qué va a pasar con Skinny. Claro que queremos saberlo. Claro que el público va a estar pegado para ver si Aurelio lo salva, lo usa, lo condena o lo deja en una cuerda floja. Pero por debajo hay una pregunta más dura. ¿Aurelio todavía sabe distinguir entre castigar a un culpable y castigar al mundo por lo que le duele? Y si ya no puede distinguirlo, entonces la temporada final acaba de abrir una ruta peligrosísima. Consuelo y el banco, mientras tanto, pueden funcionar como espejo de esa misma idea. Aurelio está cargando culpa, Consuelo está aprovechando oportunidad. Uno está hundido en lo emocional, la otra se mueve en lo práctico. Uno mira la muerte, la otra mira una ventaja. Y esa combinación es dinamita dramática, porque mientras el patriarca del mundo Casillas se tambalea por dentro, otros personajes empiezan a moverse por los bordes. Y en una historia de poder, los bordes importan muchísimo. Las caídas grandes rara vez empiezan en el centro. A veces empiezan en una oficina, en una firma, en una operación aparentemente menor, en una persona que entiende que el dolor ajeno también puede ser una escalera. Ahora, no podemos decir todavía hacia dónde va a llevar exactamente la jugada de Consuelo, pero sí podemos decir que abre otro frente. Y un Aurelio con demasiados frentes es un Aurelio más peligroso. Porque cuando este hombre siente que todo se le acerca, su respuesta natural no es sentarse a conversar. Su respuesta natural es recuperar control. Y ahí volvemos al corazón de la temporada. Aurelio quiere controlar el imperio, controlar el legado, controlar la guerra, controlar la narrativa de su regreso. Pero lo que este capítulo muestra es que hay algo que no está pudiendo controlar, la culpa. Y si no controla la culpa puede empezar a controlar sus decisiones. Me parece brutal que el episodio ponga a Aurelio en esa posición. Porque durante años, el poder de Aurelio se ha basado en hacer que otros sientan miedo. Pero aquí el miedo no viene solo de afuera. Aquí el miedo puede venir de él mismo. De lo que sabe que hizo. De lo que no pudo evitar. De lo que tal vez pudo cambiar y no cambió. De esa sospecha de que Ismael no murió solo por la guerra, sino por una cadena de decisiones que llevaba el sello de los Casillas. Y cuando un padre piensa eso, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque mire con ojos de piedra, algo se rompe. Y ojo, romperse no significa volverse bueno. En Aurelio, romperse puede significar lo contrario. Puede significar endurecerse más. Puede significar volverse más implacable. Puede significar decidir que si ya perdió a Ismael, nadie más se atreverá a tocarlo sin pagar. Esa es la paradoja, la culpa puede volverlo más humano por un segundo, pero también puede volverlo más brutal al siguiente. Y eso hace que el destino de Skinny sea tan inquietante. Porque Skinny no solo depende de lo que hizo. Depende del estado del alma de Aurelio en ese momento. ¿Y Diana? ¿Podrá frenarlo si lo ve cruzar una línea? ¿La felina se atreverá a decirle lo que no quiere escuchar? ¿Isidro hablará desde la sangre o desde la conveniencia? Estas preguntas son las que sostienen el capítulo. Porque Aurelio, por más grande que sea, no está solo en esa habitación simbólica. Tiene voces alrededor. Y esas voces no son iguales. Cada una empuja en una dirección. Cada una carga intereses, miedos, experiencia. Y en medio de todo eso, el público tiene que preguntarse, ¿quién aconseja a Aurelio por lealtad y quién lo aconseja porque teme lo que pasará si Aurelio se equivoca? Esa diferencia es importante. La lealtad verdadera no siempre dice sí. A veces la lealtad verdadera es decirle al jefe que está a punto de cometer una locura. Pero en el mundo Casillas, decir eso puede costarte caro. Por eso cualquier consejo a Aurelio tiene doble filo. Si Diana lo contradice, se expone. Si la felina intenta moverlo, se expone. Si Isidro insiste demasiado, se expone. Porque Aurelio puede escuchar, sí, pero escuchar no significa obedecer. Y cuando un hombre como él escucha en silencio, uno nunca sabe si está considerando tus palabras o recordando tu atrevimiento. Mi gente, aquí hay que mirar también el peso simbólico de Skinny. El título no dice el juicio de Skinny, no dice la traición de Skinny, no dice el castigo de Skinny. Dice la culpa. Eso nos indica que Skinny es importante, pero el centro emocional está en Aurelio. Skinny es el detonante. La culpa es la bomba. Ismael es la herida. Diana,
la felina e Isidro son las voces alrededor de la mesa. Consuelo y el banco son el recordatorio de que el mundo no se detiene para que Aurelio sufra. Y esa combinación convierte al capítulo 3 en una pieza muy clara de la temporada final. Cada episodio parece tomar una parte del mito de Aurelio y presionarla hasta que cruje. El capítulo 1 activó la cacería y la Operación Michoacán. El capítulo 2 puso presión de la DEA y un riesgo mortal alrededor de Rutila. Y ahora el capítulo 3 baja la cámara hacia una palabra íntima, culpa. Eso es una progresión interesante. Primero el cerco. Luego la vida y la muerte. Ahora la conciencia. La serie está diciendo, no basta con perseguir a Aurelio por fuera, hay que mostrar cómo se le mueve el piso por dentro. Y eso, para una temporada final, tiene mucho sentido. Porque al final de una saga, los enemigos externos importan, pero las cuentas internas pesan más. Entonces, ¿qué puede salir de esta decisión sobre Skinny? Tenemos varios caminos posibles, y hay que decirlo como lectura, no como confirmación. Si Aurelio decide perdonarlo o darle una oportunidad, el gesto podría leerse como un intento de no repetir errores, de escuchar a quienes le aconsejan, de no dejar que la culpa se convierta en otra muerte. Pero también podría leerse como debilidad por sus enemigos. Si decide castigarlo con dureza, podría reafirmar su autoridad, sí, pero también confirmar que Ismael dejó una herida que Aurelio está transformando en violencia. Si decide usar a Skinny, mantenerlo cerca o convertirlo en pieza de otro movimiento, entonces el capítulo nos estaría mostrando a un Aurelio intentando recuperar el cálculo en medio del dolor. Y cualquiera de esos caminos tiene precio. En esta serie, nada sale gratis. Salvar a alguien cuesta. Condenar a alguien cuesta. Dudar cuesta. Escuchar consejos cuesta. No escucharlos cuesta más. Y por eso Diana, la felina e Isidro son tan importantes. Porque Aurelio puede tener la última palabra, pero no necesariamente tiene la mirada más clara. A veces el hombre con más poder es el que peor ve, precisamente porque todos le tienen miedo a decirle la verdad. Y si en este capítulo alguien se atreve a decirle la verdad, aunque sea a medias, esa persona queda marcada. Sobre Consuelo, yo no perdería de vista esa línea. Se aprovecha del banco. Esa frase puede parecer secundaria frente a la muerte de Ismael, pero puede estar sembrando una consecuencia financiera o estratégica que más adelante explote. En una guerra final, el dinero, la confianza y la información son tan peligrosos como cualquier enemigo visible. Y si Consuelo está aprovechando el momento, entonces el dolor de Aurelio está creando espacio para otros movimientos. Eso es exactamente lo que vuelve vulnerable a un imperio, no solo los ataques frontales, sino los huecos que aparecen cuando el jefe mira hacia otro lado. Y aquí quiero que pensemos en la ironía. Aurelio quiere recuperar control, pero cada episodio le demuestra que el control ya no está en una sola mano. Skinny depende de él, sí, pero él depende de los consejos que recibe. La familia depende de sus decisiones, pero sus decisiones dependen de heridas que no sanan. El banco puede parecer una estructura, pero alguien como Consuelo puede usarlo. La DIE puede estar afuera, pero su presión modifica lo que pasa adentro. El cabo puede no estar en el resumen de este capítulo, pero su sombra vive en la lógica de venganza de la temporada. Todo está conectado. Todo aprieta. Todo cobra. Por eso, cuando lleguemos al final de este episodio, la pregunta no será solamente qué pasó con Skinny. La pregunta será qué nos reveló la decisión de Aurelio. Porque una decisión en un momento de culpa muestra más que 1000 discursos. Muestra si Aurelio aprendió algo. Muestra si sigue atrapado en el mismo código. Muestra si Diana, la felina e Isidro tienen verdadera influencia. Muestra si el dolor por Ismael lo humaniza o lo vuelve más peligroso. Muestra si la temporada final va a darle a Aurelio una posibilidad de mirar sus consecuencias o si va a empujarlo a hundirse todavía más en ellas. Y yo sé que muchos van a decir, Aurelio siempre ha sido así, Aurelio no cambia, Aurelio nació para mandar. Puede ser. Pero incluso los hombres que no cambian pueden quebrarse. Incluso los hombres que mandan pueden ser gobernados por algo que no entienden. Y la culpa, mi gente, es una reina silenciosa. No necesita escoltas. No necesita permiso. Entra cuando todos se van, se sienta frente a ti y te repite el nombre del muerto. En este caso, Ismael. Ismael como herida. Ismael como pregunta.
Ismael como espejo de todo lo que el apellido Casillas ha ganado y perdido. Así que este capítulo 3, la culpa, tiene una función muy clara dentro de la temporada. Nos obliga a mirar a Aurelio no solo como jefe, sino como padre marcado. Nos obliga a mirar a Skinny no solo como posible culpable o pieza de guerra, sino como destino pendiente en manos de un hombre emocionalmente peligroso. Nos obliga a mirar a Diana, la felina e Isidro como voces que pueden salvar una decisión o empujarla hacia otra dirección. Y nos obliga a mirar a Consuelo como señal de que, mientras el corazón de los Casillas sangra, otros tableros empiezan a moverse. Ahora quiero leerlos a ustedes, porque este episodio abre preguntas fuertes. ¿Creen que Aurelio todavía controla la guerra o la guerra ya lo controla a él? ¿Qué debería hacer con Skinny si realmente está tomando la decisión bajo el peso de la culpa por Ismael? ¿Diana hace bien en aconsejarlo desde la frialdad, o creen que nadie puede frenar a Aurelio cuando se siente responsable de una muerte? ¿La felina está intentando ayudar o está midiendo cómo protegerse si el imperio vuelve a temblar? ¿Isidro representa una voz de familia o una voz de conveniencia? Y Consuelo, al aprovecharse del banco, ¿está abriendo un frente que puede volverse enorme en los próximos capítulos? Déjenme también su nota del 0 al 10 para este episodio. ¿Cuánto le dan a la culpa como capítulo de transición emocional y de tensión? Yo, por lo que plantea, lo veo como uno de esos episodios que quizá no necesitan explosiones constantes para doler, porque ponen el dedo justo donde Aurelio menos quiere mirar, en la consecuencia familiar de su propia leyenda. Si les gustó este análisis, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con esa persona que no se pierde nada de los Casillas. Porque en esta temporada final, familia, la pregunta ya no es si Aurelio puede ganar otra guerra. La pregunta es cuánto del apellido Casillas va a quedar en pie cuando la culpa, la DEA, los enemigos y la propia sangre terminen de pasarle la factura.